Hola, ¿qué tal? En este video les voy a explicar el tema de ecuación de la recta en su forma pendiente ordenada en el origen. Muy bien, vamos a conocer primero las características de una ecuación de la recta. Obviamente, si hablamos de una recta, es una línea que no tiene ningún grado de inclinación, no tiene ninguna curva, es una línea completamente recta, ¿okay? Que puede extenderse infinitamente hacia cualquiera de sus lados. Ahora bien, la ecuación de la recta debe tener con la x un exponente 1. No podría tener, por ejemplo, x cuadrada menos 3. Al momento de que sea x2, eso se convierte en una función cuadrática, entonces ya no es una línea recta. La línea recta debe tener como característica que la x tiene exponente 1. Esa es una primera característica. Ahora bien, la ecuación de la recta está formada de dos partes. Aquí está. Una sección o una parte que tiene x, aquí van a ver ustedes la x, y otra parte que no tiene x. Muy bien, el número que esté acompañando a la x se conoce como pendiente, y el número que está solo sin x se conoce como ordenada en el origen. Es el punto o el número donde la gráfica va a cruzar con el eje de la y. Ahora bien, la pendiente tiene como fórmula para obtenerla y2 menos y1 entre x2 menos x1. Lo vamos a ver ahorita para qué lo vamos a utilizar. Ahora, la pendiente cuando es positiva, es decir, cuando el número que está con la x, vamos a suponer por ejemplo 3x menos 1, cuando este número es positivo, quiere decir que tiene una pendiente positiva. Y el lado derecho de mi gráfica tiene que apuntar hacia arriba, o bien el ángulo que se forma con las x es un ángulo agudo, menor de 90 grados. Si la pendiente es negativa, por ejemplo, no sé, menos 2x, significa que el lado derecho de mi gráfica se dirige hacia abajo, o bien que el ángulo que forma con el eje de las x es un ángulo mayor a 90 grados. Ahora, por ejemplo, les mencionaba ahorita que la pendiente es el número donde cruza con las y. Si aquí, por ejemplo, no hubiese número, dijimos que tenía dos partes, si no tiene número significa que es un 0. Y ahorita vamos a ver para qué nos va a servir ese número. Entonces puede presentarse sin número aquí o con número. Lo que no puede faltar es el término que tiene x, si no, no es una línea recta. Muy bien, ya que vimos las características de la ecuación de la recta, vamos a ver unos ejemplos. ¿Cómo puedo yo, a partir de una gráfica como esta, obtener la ecuación o viceversa? Si yo tengo una ecuación, ¿cómo lo puedo graficar de una forma muy sencilla? Muy bien. Dijimos que el primer número, o el número más bien que está acompañando a la x, es la pendiente. Entonces, en este caso, nuestra pendiente es 4/5 o 4/5. Y el número que está solo sin la x representa la ordenada en el origen, o representa mi b. En este caso, menos 7. Ok, este punto, el menos 7, dijimos que es el punto donde cruza la gráfica con el eje de las y. Entonces yo tendré que buscar el menos 7, aquí lo tenemos, y la gráfica va a cortar precisamente, o va a pasar precisamente en ese punto. ¿Ok? Ese es el punto donde cruza con el eje de la y, el menos 7. Ahora, ¿para qué me va a servir la pendiente? Bueno, dijimos que la fórmula de la pendiente es esta. En la pendiente, el número que está en la parte de arriba representa la y, porque aquí tenemos las y, y en la parte de abajo las x. Entonces, si aquí me dicen que mi pendiente es 4/5, quiere decir que avanzo 4 en y y 5 en x. ¿A qué se refiere? Muy bien, a partir del punto donde cruza con el eje de las y, que es el menos 7, yo voy a avanzar 4 unidades en la y hacia arriba porque es positiva. Entonces serían 1, 2, 3, 4 unidades. Y van a ser 5 hacia la derecha, porque es positivo, en el eje de las x, o en las x. 1, 2, 3, 4, 5. Hago mi punto y ahí es donde yo podría trazar una gráfica para esta ecuación. O bien, si me dan la gráfica, yo puedo identificar la ecuación sabiendo que, por ejemplo, el punto donde cruza con la y es menos 7, aquí pongo el menos 7, luego va a ir una parte con x, ahí ponemos de x, y ahora sí, identifiqué, avancé 4 hacia arriba, que fue en la y, 5 hacia la derecha en las x, entonces pondría 4/5, y así de esa forma tan sencilla podría sacar la ecuación de mi recta. Muy bien, en este ejemplo dice obtener, vamos a sacar la gráfica de 4x menos 9. Muy bien, primero hay que identificar nuestras partes. El número que está con la x es la pendiente, en este caso es 4. Y el número, o la b, que no tiene ninguna x, es el menos 9. Muy bien, dijimos que el menos 9 es el punto donde cruza con el eje de las y.
el eje de las y es el vertical, buscamos el menos 9, aquí está el menos 9, ahí es donde cruza. Ahora mi pendiente es 4, dijimos que en la pendiente el valor de arriba es y el de abajo es x. ¿Qué pasa si el 4 no tiene un número abajo? Pues le ponemos un 1 y ahí ya completaríamos nuestra pendiente. Siempre que no tenga el número abajo es un 1. Entonces, ¿qué significa? Que debo avanzar 4 positivo, serían 1, 2, 3, 4 en el eje de las y sería 1 en el eje de las x, es decir, 1 a la derecha. 1 a la derecha. Y ahí está marcado otro punto y los podría unir y sacar mi recta. ¿Ok? Si me dieran la gráfica, ¿cómo le haría para obtener la ecuación? Bueno, pues si me dan la gráfica y yo no tuviera esto, por ejemplo, bueno, entonces, ok, ¿cuál es la ecuación? Pues yo sé que voy a empezar a componer y igual a algo. Busco primero el punto donde cruza con la y, aquí está. Entonces sería menos 9. Ponemos la x porque dijimos que siempre va una parte con x. Y nos falta poner el número que acompaña a la x. Entonces lo que hacen es buscan otro punto exacto de la recta, es decir, un punto que coincida con un cuadrito o una esquina de un cuadro. Entonces aquí está, por ejemplo, marcado. Muy bien, ya que está marcado, avanzamos hacia ese punto primero con el eje de las y. Es decir, 1, 2, 3, yo avancé 4 hacia arriba. Entonces aquí tendré que poner el 4. Y luego avancé, del punto donde me quedé, avancé 1 a la derecha. Quiere decir que avancé 1 en x. Ese sería el número que iría abajo, pero no lo ponemos. Y de esa forma ya tengo la ecuación de mi recta. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo. Ahora se van a dar cuenta que aquí hay un signo negativo en el número de la x. Significa que la pendiente es negativa. Por eso es que ustedes ven que la gráfica se encuentra con el lado derecho apuntando hacia abajo. O bien el ángulo que se forma con el eje de las x, por ejemplo aquí, es un ángulo mayor de 90 grados. Muy bien, entonces identificamos qué número está con la x, menos un cuarto, que es la pendiente. Y el número que está solo, que es la b, es 6. Entonces, primero siempre se busca el 6, que es el eje de las y. Ahí está el 6. Pendiente menos un cuarto. Ahora bien, ¿qué sucede cuando es negativa la pendiente? Este signo negativo se va a poner nada más a uno de los números, ya sea al 1 o al 4. Es indistinto, me va a quedar tal vez no en el mismo punto, pero la ecuación de la recta se pone igual, o la recta va a quedar con la misma inclinación que debe de quedar. Muy bien, vamos a ponerle el menos al 1, entonces va a quedar menos 1 y el 4 quedaría positivo. Muy bien, entonces sería menos 1 en las y, es decir que ahora me voy a ir hacia abajo porque para abajo las y son negativas, menos 1. Y en las x son 4 y este se quedó con signo positivo, entonces sería hacia la derecha. 1, 2, 3, 4 hacia la derecha. Entonces marcaría este punto y una vez que tenga estos dos puntos ya puedo cruzarlos, unirlos, perdón, y haríamos nuestra recta. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacerlo al revés. Si por ejemplo no tuviéramos esto y nos pidieran que sacáramos la ecuación de la recta a partir de su gráfica, bueno, pues ya sé que voy a empezar con y. ¿Ok? Busco primero el número donde cruza con las y, aquí ya está marcado. ¿Qué número es? Es el 6, que es el que va aquí y es positivo, entonces pondría un más. Ponemos la x, siempre va una x y nos falta sacar los números que van aquí en la x. Bueno, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues entonces busco otro punto exacto, es decir, que toque en una esquina. Aquí ya está marcado. Entonces, ya está marcado aquí. Ya que está marcado, avanzamos primero en las y. En este caso yo voy a tener que avanzar hacia abajo para llegar a este punto. Avancé 1 en las y, pero fue hacia abajo, negativo. Y luego de donde me quedé son 1, 2, 3, 4, hasta llegar al punto que marcamos. Entonces, estas son las y, estas son las x. Ya sabemos que arriba va la y, abajo va la x y pondríamos el signo negativo y ya nos quedaría la ecuación de la recta. Muy bien, entonces de esta forma pueden ustedes graficar más sencillamente con la ecuación o bien si tengo mi gráfica, sacar la ecuación de una forma mucho más sencilla. Muy bien, ahora sí vamos a irnos más específicos a algunos tipos de ejercicios. Por ejemplo, si yo quiero determinar cuál de estas cuatro gráficas corresponde a la ecuación menos x menos 6, y igual a menos x menos 6, muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues primero sabemos que tenemos que identificar cuál es mi pendiente y cuál es mi valor de b u ordenada en el origen. La pendiente ahí, si no tiene número con la x, significa que es un 1 y eso tiene un signo negativo. ¿Ok? Requerimos tener siempre dos partes, la y la x. Bueno, entonces si no hay número abajo,
ya sabemos que podemos poner un 1, ¿ok? ¿Y qué número no tiene x? El menos 6, entonces mi b sería menos 6. ¿Cuál de estas gráficas correspondería a esta ecuación? Bueno, primero, ya vimos que la pendiente, en este caso, es una pendiente con signo negativo. Dijimos que cuando es negativo, el extremo derecho debe de apuntar hacia abajo. Por lo tanto, esta gráfica, esta, se descarta porque en esta está apuntando hacia arriba o el ángulo es menor de 90 grados. ¿Qué otra tiene apuntando hacia arriba el lado derecho? Esta de aquí. Entonces, esta también se eliminaría porque esas dos tienen pendiente positiva. Muy bien, ya nada más nos quedan estas dos opciones. En ambas, la línea de lado derecho o el extremo derecho apunta hacia abajo, por lo tanto son pendientes negativas. O bien, el ángulo que se forma con el eje de las X es mayor de 90 grados. Ahora sí, ya que identifiqué que pueden ser estas dos opciones, ahora nos tenemos que ir a esto. Perdón. El valor donde cruza con el eje de la Y, es menos 6. ¿En cuál de estas dos gráficas está en el menos 6 cruzando con el eje de las Y? En esta, porque este es un 6 pero es positivo, por lo tanto esta ya no sería mi ecuación. Ahora, vamos a suponer que tenga dos ecuaciones, o dos rectas, perdón, que sean menos 6. Bueno, ahora me tengo que ir a la pendiente. La pendiente me dice que es 1 en Y, 1 en X. Entonces, 1 en Y hacia abajo podría ser hacia abajo 1, porque es negativo, y hacia la derecha 1, y ahí está mi gráfica, ¿sí? Entonces, esa forma nos puede ayudar a determinar cómo sería la ecuación la ecuación de una línea recta, o bien, en base a la ecuación, determinar su gráfica. Ahora bien, en unos ejercicios que ustedes tienen ahí en su cuadernillo, para los alumnos de CONADEP Matamoros, se dan cuenta que viene una parte en la que identifica paralelas y perpendiculares. Bueno, ¿qué significa rectas paralelas y perpendiculares? Paralelas son aquellas que nunca se van a cruzar, ¿ok? Como una vía de tren, por ejemplo. Y perpendiculares son aquellas que forman un ángulo de 90 grados al cruzarse entre ellas. Ahora bien, ¿para qué me va a servir esto? Si yo tengo dos rectas paralelas, o me piden la ecuación de rectas paralelas, la pendiente en una recta paralela siempre va a ser igual. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación que su pendiente es 3/4, si es una recta paralela, por ejemplo esta, su pendiente es exactamente la misma, siempre va a ser lo mismo. Lo que cambia es el número en el que cruzan con la Y. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer aquí pudiese ser 1. Vamos a suponer que aquí fuera más 1 y en este, no sé, un menos 7, perdón, menos 1. Menos 1 y un menos 7. Entonces, cuando ustedes tengan dos líneas paralelas, la pendiente siempre va a ser la misma. Y el número que va a cambiar únicamente es el de las Y. Ahora, cuando son líneas perpendiculares, las pendientes tienen que ser inversas y de signo contrario. Vamos a suponer que la gráfica tuviera una pendiente igual, 3/4 de X. No estoy diciendo que sea esa, es un ejemplo. Entonces, si yo tuviera, vamos a suponer que estoy poniendo la línea de esta, 3/4 de X. Ahora, si me pidieran la pendiente de esta línea, pues entonces tiene que ser inversa o volteada, por así decirlo, y con signo contrario. Aquí está positiva, entonces sería negativa y voltearíamos los números. Entonces ahí quedarían las pendientes. Siempre en líneas perpendiculares las pendientes son inversas, se voltean los números, y de signo contrario. ¿Ok? Muy bien, esa información nos puede servir para resolver este ejercicio. Dice, dada la ecuación de la recta, aquí viene la ecuación de la recta, identifique la gráfica de la recta perpendicular a esta cuya ordenada en el origen es menos 1. Nos están dando otras cosas diferentes, o tres datos para poder hacer este ejercicio. Aquí se dan cuenta que no está en la forma en que la presentamos. Lo que tienen que hacer es despejar la Y para que se quede como Y igual a algo con X y un número solo. Entonces, aquí lo más sencillo nada más es esta Y que está negativa, la paso al otro lado para que se haga positiva y nos quedaría así de ecuación. No había puesto negativos porque lo estaba empezando a despejar. Muy bien, entonces Y nos quedaría como 3x más 5, porque lo que hicimos fue pasar esta Y para el otro lado y ya se hizo positiva. Muy bien, entonces estamos buscando una gráfica que sea perpendicular a esta recta. Si dijimos que es perpendicular, dijimos que las perpendiculares tienen que ser inversas y con signo contrario. Si aquí no tiene números, como si tuviera un 1, entonces la pendiente en este caso es 3/1. Si me dice que tiene que ser una perpendicular, entonces los números se voltean y quedaría 1/3. Y si aquí está positivo, entonces la pendiente sería menos 1/3. Y da otro dato, dice aquí en el ejercicio, cuya ordenada en el origen es menos 1, es decir, el punto donde cruza con la Y
es -1. Entonces lo único que tienen que hacer ustedes es buscarme una de las gráficas, cuál de estas coincidiría con estos datos, B-1 y pendiente -1/3. Ojo, ya estamos dando una pendiente negativa, lo cual lo hace más fácil identificar. ¿Ok? Espero que este video haya sido de utilidad. Hasta luego.